Bienvenidos al 10º video tutorial de la diplomatura Hola Mundo. En esta oportunidad hablaremos de estructuras de control alternativas con la sentencia switch. Estructuras de control con condicional múltiple. Actualmente en nuestro código, con los conocimientos que hemos adquirido, ¿qué deberíamos hacer si necesitamos comparar muchas veces el mismo valor y hacer cosas distintas en cada caso? Para aquellos casos en los que solo se desea tener una variable para una determinada opción de valores y dependiendo de estos realizar determinadas acciones, la sintaxis puede ser un poco engorrosa, especialmente si se tiene una gran cantidad de opciones. En este sentido, la estructura de control condicional múltiple es utilizada cuando se desea evaluar más de un caso y realizar distintas acciones en cada uno de estos. Veamos su comportamiento mediante un diagrama de flujos. Una estructura con condicional múltiple se compone de una expresión, múltiples casos a comparar y un caso predeterminado por defecto o default, que es optativo. A medida que vamos ejecutando nuestro código, si nos encontramos con una estructura condicional múltiple, lo primero que hacemos es leer el valor de la expresión a comparar, para luego verificar su igualdad con cada caso definido como x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. Si uno de los casos coincide con la expresión, se ejecuta el bloque de código dentro de la sentencia de dicho caso. Es decir, que si la expresión es igual a x1, entonces se ejecutará el bloque de código x1. Pero si la expresión no es igual a x1, se seguirá con la misma comparación para los demás casos hasta dar con alguno que sea igual. Si ninguno de los casos evaluados coincide con la expresión y existe una sentencia a ejecutar por defecto, entonces se ejecutará el bloque de código de la sentencia predeterminada default. Una vez ejecutado el bloque de código definido para alguno de los casos o para el caso default, entonces finaliza la ejecución de la estructura condicional múltiple. Entonces, una condicional múltiple es una estructura que evalúa más de un caso y se caracteriza por seleccionar de una opción entre varias, recibir un valor y comparar hasta encontrar el caso que coincida. Se puede usar una opción por defecto o default que se ejecute cada vez que no se encuentre el caso dado. Sintaxis en JavaScript. Para indicar que comienza una estructura con condicional múltiple, utilizamos la palabra reservada switch. Luego, y entre paréntesis, la sentencia de evaluar que llamaremos expression. A continuación, una llave de inicio del bloque y al finalizar, otra que cierra el bloque. Luego vamos a definir el inicio de cada caso con la palabra reservada case, seguido del valor que deseamos comparar con expression, y un carácter de 2 puntos. Al finalizar la ejecución de cada caso case, también se utilizará la palabra reservada break. Cuando se lee la sentencia switch, se verifica la igualdad estricta entre expression y cada case para x1, x2 hasta xn. Si uno de los casos coincide con expression, se ejecutará el bloque de código dentro de la cláusula del caso case, es decir, el conjunto de sentencias que estén dentro de esta condición hasta encontrar una interrupción break o hasta que se encuentre el final de la declaración switch. La instrucción break está asociada por cada etiqueta case y permite salir de la estructura de código que estamos ejecutando, por lo que una vez que ejecutemos la instrucción break se finaliza la ejecución de la estructura switch. Algo importante a tener en cuenta es que la sentencia break es optativa, pero si no se coloca, una vez que finalice la ejecución del bloque de código case, se continuará ejecutando las instrucciones definidas en el siguiente case, hasta encontrar una sentencia break o hasta que finalice la estructura switch. Por ejemplo, si expression verifica la igualdad estricta con x1, entonces ejecutará el bloque de código 1, pero si expression no verifica esa igualdad, es decir, la comparación es falsa, se seguirá
con la misma comparación para los demás casos definidos en cada case desde x2 a xn, hasta dar con alguno que sea verdadero. Si más de un caso coincide con la instrucción expression, se ejecutará el primer case que coincida. Si ninguno de los casos coincide, se ejecutará la instrucción predeterminada de default. Veamos un ejemplo. Dado un número del 1 al 5, mostrar la leyenda del número que se ingresó. Es decir, si se ingresa el número 1, se deberá mostrar la cadena de texto 1. Si se ingresa el número 2, se debería mostrar la cadena 2, y así hasta llegar al número 5. Inicialmente podemos pensar nuestro código principal de la siguiente manera. Vamos a tener una variable llamada num que va a contener el número que ingrese el usuario. También una función llamada mapeoNúmeros que se va a encargar de generar un string con el número del 1 al 5, que le enviamos por parámetro. Dicha función retornará un tipo de dato string que se almacena en la variable resultado map. Y finalmente, mostraremos este resultado mediante la instrucción alert. Ahora veamos una posible implementación de la función mapeoNúmeros, donde recibe por parámetro un valor numérico del 1 al 5. Inicialmente se define una variable llamada nummap que va a contener el string a retornar. Luego comienza la estructura condicional múltiple con la palabra reservada switch, en donde evaluamos el contenido del parámetro número con el valor de cada case definido. Si el valor que contiene número es estrictamente igual a alguno de los valores de los casos definidos, completamos la variable nummap de acuerdo al string que le corresponda en dicho caso, y luego ejecutamos la instrucción break, por lo que finaliza nuestra sentencia switch. Por ejemplo, si el parámetro número contiene el valor 3, entonces al ejecutar la sentencia case 3, resulta que número es igual estricto a 3, por lo que al ejecutar el bloque de código determinado de dicho caso, nummap pasaría a contener el string 3. Luego, al ejecutar la sentencia break, finaliza nuestra estructura condicional múltiple. Por otro lado, si el valor que contiene el parámetro número no coincide con ningún caso, por ejemplo, puede ser 6, entonces se ejecuta el caso default, donde nummap pasaría a contener el string valor incorrecto. Finalmente se retorna el contenido de la variable nummap. En este recorrido aprendimos estructura de condicional múltiple, sintaxis de una condición múltiple en JavaScript,